este pequeño trabajo pues va sobre unas pinceladas sobre el perispíritu, porque la verdad es que es un tema bastante profundo, con una gran profundidad que no solo dependería de el ser humano. Siempre ha tenido una gran inquietud sobre lo que realmente es, ¿no? Somos solos. Siempre en todos los tiempos se ha supuesto la existencia de un componente que pertenece al hombre y que existe independientemente del cuerpo físico, porque somos cuerpo físico, pero un cuerpo físico que tenemos de manera momentánea como instrumento de desarrollo, como instrumento de trabajo, de progreso, de oportunidad evolutiva, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, el concepto del hombre ha ido cambiando en las distintas civilizaciones en función de la época, en función de las investigaciones que la propia ciencia ha ido realizando. Y vamos a destacar pues aquí algunas ideas al respecto, ¿no? El hombre está compuesto de dos naturalezas, alma y cuerpo. Esto nos lo decía Platón, y decía que antes de su encarnación el alma existía unida a los arquetipos primordiales, a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. Como ya entonces, en pocas palabras, marcaba la diferencia entre espíritu y materia, ¿no? Y nos muestra la idea de la preexistencia del alma y de ese anhelo que conserva de alcanzar esos mundos felices, bellos a los que aspira. Por su parte, en su obra Meditaciones Metafísicas, Descartes, a lo largo de la sexta meditación, mencionó una y otra vez que es la naturaleza, la experiencia de la vida, la que me enseña que tengo un alma y un cuerpo. Por tanto, soy un compuesto de espíritu y cuerpo. Por su parte, Darwin, con su teoría de la evolución de las especies, se especificó que el hombre era el producto de una evolución biológica donde sobrevive siempre por competitividad. De ahí la teoría de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y aunque Darwin creía que todo lo que hay en nosotros tiene un origen biológico evolutivo, otros evolucionistas y muy buenos amigos suyos, como fueron Henslow, Asa Gray o Wallace, opinaban que la inteligencia humana respondía a un acto creativo de Dios. Ya en el siglo XIX, Allan Kardec preguntaba a los espíritus superiores en la cuestión 27 del libro de los espíritus si en el universo podría haber dos elementos, materia y espíritu. Sabemos que la ciencia en un principio consideraba como únicas realidades existentes en el universo la materia y la energía. Conforme se ha ido avanzando en el conocimiento, nos hemos dado cuenta de que son dos expresiones de una misma realidad. Es decir, que hablamos de energía condensada y concentrada que se limita en su fuerza y dinamismo propio, y eso es lo que da lugar a la formación de masas densas, que son los cuerpos materiales. Y por otro lado, pues tenemos en otras condiciones determinadas la materia que una vez que ha sido alcanzada en su masa, sufre la desconcentración, se desintegra, se descondensa y así se libera la energía que antes estaba condensada en radiaciones diversas de naturaleza corpuscular. En definitiva, ya sea en un estado denso o manifestándose como energía, la ciencia considera la formación del universo únicamente al elemento material. Pero la doctrina espírita nos venía a esclarecer al respecto. Y como responden los espíritus a Kardec ante esta pregunta, pues le dicen que sí, que efectivamente, que hay dos elementos generales en el universo, que son materia y espíritu, pero que además, por encima de todo ello, está Dios, el creador y padre de todo, y que esas son las tres cosas que constituyen el principio de cuanto existe, la Trinidad universal. Pero continúan diciéndonos los espíritus que la materia propiamente dicha es demasiado grosera para que pueda el espíritu ejercer una acción sobre ella, y entonces precisa
de un intermediario, y ese intermediario es el fluido cósmico universal. Nos dice León Denis en su libro En lo invisible: sabemos que el fluido universal o fluido cósmico representa el estado más simple de la materia. Es la materia elemental primitiva. Su sutileza es tal que escapa a todo análisis, pero no obstante, de ese fluido es de donde proceden, a través de distintas condensaciones graduales, todos los cuerpos sólidos y pesados que constituyen la base de la materia terrestre. Es decir, como hemos visto hasta el momento, y como nos dice León Denis y los espíritus superiores, hay dos elementos generales que constituyen el universo: el espíritu como principio inteligente, principio espiritual; la materia, cuerpo físico, el principio material; y Dios como Padre y Creador. Y el fluido cósmico universal, que es la materia primitiva del universo, de donde surgen todas las transformaciones, todas las modificaciones, tanto energéticas como materiales, que dan origen a los mundos físicos y a los mundos espirituales, que dan origen a la materia, a los cuerpos, a los seres vivos, ya sean animados e inanimados, que dan origen, en definitiva, a todo lo que existe. Y es ahí, en el fluido cósmico universal, donde el cuerpo físico tiene su principio de origen condensado y transformado en materia tangible. Y de ahí mismo, del fluido cósmico universal, tiene su origen también el perispíritu, que es el lazo que une la materia del cuerpo con el espíritu, y es lo que nos congrega esta noche aquí, el hablar del perispíritu, ¿no? Pero que, a diferencia del cuerpo físico, en el perispíritu esa transformación molecular se produce de distinta forma, porque el fluido conserva su imponderabilidad y sus cualidades etéreas, como veremos más adelante. Por tanto, cuerpo material y cuerpo perispiritual proceden del mismo elemento primitivo. Ambos son materia, pero en estados diferentes. En la Génesis, en el capítulo 11, el ítem 10, titulado Unión del principio espiritual con la materia, nos dice Allan Kardec: puesto que la materia debía ser el objeto del trabajo del espíritu para el desarrollo de sus facultades, era necesario que éste pudiese actuar sobre ella, razón por la cual tuvo que habitarla como el leñador habita en el bosque. Como la materia debía ser al mismo tiempo el objetivo y el instrumento de trabajo, Dios, en vez de unir el espíritu a la piedra rígida, creó para su uso cuerpos organizados, flexibles y capaces de recibir todos los impulsos de su voluntad, así como también de prestarse a todos sus movimientos. ¿Y qué significa esto? Pues, por poner un ejemplo que podamos entender y comprender sencillo, pensemos que nosotros trabajamos como submarinistas estudiando el fondo marino, todo el hábitat, las plantas, los animales marinos, los organismos, peces. Como sabemos, las temperaturas en el fondo de los océanos pues son gélidas, suelen rondar entre los 0 o 3 grados centígrados, es decir, hace mucho frío, como para que el ser humano pueda sumergirse sin un traje apropiado que impida el contraste de esa diferencia de temperatura con respecto a su temperatura corporal, ¿no? Entonces, pues va a necesitar revestirse con un traje de neopreno especializado para ese medio y disponer pues de las herramientas necesarias para desenvolverse allí donde le toca trabajar. Pues igual ocurre con el espíritu y el cuerpo físico. Son dos naturalezas diferentes que impiden la interrelación directa de uno con el otro. Y por ello, pues es necesaria esa envoltura semimaterial que está compuesta en una parte de moléculas espirituales, por lo que participa de esa naturaleza espiritual, y por otra parte de moléculas materiales que conforman su naturaleza material. Y de esta forma el espíritu va a ir por intermedio del periespíritu y a través del cuerpo físico desarrollando su inteligencia y adquiriendo las cualidades morales que necesita para su desenvolvimiento y su evolución. Pregunta Kardec si el espíritu propiamente dicho está descubierto o, como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia.
Y nos dicen los espíritus que el espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros. Porque aunque para nosotros el espíritu sea algo intangible, algo que no podemos físicamente ver, pero para ellos, para los espíritus superiores, esa sustancia es densa. Y continúa diciendo que a pesar de ello, esa densidad es suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. ¿Por qué? Porque el perispíritu, junto con el espíritu, se transporta a través del pensamiento. Allan Kardec, para poner este nombre, perispíritu, pues utilizó como referencia el periesperma, que es el tejido nutritivo que se deriva del núcleo y que protege tipos de semillas en su etapa embrionaria, ¿no? Entonces él lo utilizó, ese término, acuñando el término periespíritu para describir ese cuerpo energético y de materia semidensa que constituye el enlace entre el sutil e invisible espíritu y el denso cuerpo físico del encarnado. Por tanto, nos definió que el hombre es un ser integral, compuesto de esa trilogía de elementos. Por un lado, la parte más visible y hasta grosera, que es el cuerpo humano o biológico. Por otro lado, está el espíritu, que es el principio inteligente individualizado, la chispa divina latente en él. Y finalmente se encuentra el periespíritu, que es el órgano sensitivo del espíritu. Por intermedio de él, el espíritu encarnado tiene la percepción de las cosas espirituales que escapan a los sentidos materiales. Es el modelo de la forma humana. Es el lazo que une a los dos, espíritu y cuerpo físico, por lo que comporta pues dos naturalezas, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Por la naturaleza animal participa de la evolución biológica a la que aludía Darwin, es decir, somos animales, venimos de los primates en cuanto a nuestra constitución corporal, en cuanto a nuestra constitución biológica, en cuanto a nuestro instinto, pero en cuanto a nuestra naturaleza espiritual, como dice Kardec, es el alma de esa constitución espiritual en la medida en que la individualidad preexiste a la naturaleza física, en la medida en que sobrevive después de la muerte y que además prosigue su evolución a través de las vidas sucesivas hasta el estado de perfección. El espíritu doble, fluídico y energético, cuya materia ha sido extraída del fluido universal, del globo al que pertenece provisionalmente, de origen divino y de estructura infinita y organizada, es un elemento indispensable e indisociable de la naturaleza del hombre. Gabriel Delaine, en el libro El espiritismo ante la ciencia, nos dice que es preciso no olvidar que el perispíritu no es un cuerpo homogéneo. Tiene partes casi materiales que tocan al organismo y partes casi inmateriales que se relacionan con el alma. De naturaleza semimaterial, como venimos diciendo, es el vehículo del espíritu y el vector de nuestro pensamiento. Interviene en todas aquellas cuestiones importantes de la vida humana. Unido al cuerpo carnal por estrechas y numerosas conexiones, el perispíritu es un instrumento inalienable que percibe el conjunto de las sensaciones y las transmite al espíritu. Por sí mismo no piensa, no tiene inteligencia. Max Planck, padre de la teoría cuántica, nos lo describe como un cuerpo energético compuesto por miles de millones de partículas pensantes que a nivel de la unidad no pueden pensar por sí mismas, pero que se convierten en la inteligencia dentro del aglomerado que da nacimiento a ese mismo cuerpo. Es decir, ni piensa ni tiene capacidad de pensar, sino que solamente es un vehículo de transmisión bidireccional de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones que el espíritu o alma transmite. Transmisión bidireccional en dos sentidos. Primeramente, siendo el transmisor de los pensamientos, de las emociones, los sentimientos e incluso del inconsciente del alma humana, para que llegue al cuerpo físico y éste se exprese, se manifieste
y actúe de acuerdo a esos sentimientos y pensamientos. Por otro lado, en la dirección contraria, es el receptor de todas las impresiones y sensaciones del mundo exterior que a través de los sentidos del cuerpo físico capta y transmite al espíritu o al alma inmortal. De esta manera, los vínculos son numerosísimos en las dos direcciones, desde el alma hasta el cuerpo y desde el cuerpo hasta el alma, pasando por ese cuerpo intermedio energético que se denomina periespíritu, que es molde del cuerpo físico, capaz de adaptarse a las condiciones de la vida física y ambiental de los diferentes mundos, de donde sustrae pues esas energías necesarias para conformar su cuerpo semiespiritual. Evoluciona y progresa junto con el espíritu y acompaña al alma cuando desencarnamos, cuando deja el cuerpo físico y regresa al plano espiritual. Porque como nos dicen los espíritus en la cuestión 187, que en todos los mundos la sustancia del perispíritu no es igual, varía, siendo esa envoltura más o menos etérea. ¿Y de dónde saca el espíritu su envoltura semimaterial? Pues del fluido universal de cada planeta. Por eso no es la misma en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu cambia de envoltura como vosotros cambiáis de vestimenta, nos dicen los espíritus. Es decir, conforme vamos adquiriendo conocimiento intelectual en todas las áreas del saber, conforme vamos realizando en nosotros ese trabajo de reforma moral que nos lleva a la adquisición y al desarrollo de las cualidades morales y espirituales que van a hacer que cada día seamos un poquito mejores, pues vamos desarrollándonos a nivel intelectual, moral y espiritual, vamos evolucionando. Y conforme el espíritu progresa, va accediendo a mundos superiores, mundos adecuados a ese estado evolutivo y en los que tiene que seguir trabajando para seguir progresando. Y para ello necesita revestirse del fluido cósmico universal que conforma ese mundo en el que le toca habitar. Por poner un ejemplo y siguiendo con el mundo submarino, es como la dificultad que hay de andar por la tierra con las aletas de bucear puestas, ¿verdad? Hay que levantar los pies del suelo mucho más de lo que los levantamos andando con el calzado normal. Y sin embargo, en el agua lo fácil y lo sencillo que es. Necesitamos el calzado adecuado para el medio en el que estamos. Entonces, para habitar en un nuevo mundo, el espíritu necesita revestirse con los fluidos del campo periespiritual de ese mundo y configurar un periespíritu adecuado para poder reencarnar allí en una nueva existencia. Por eso el periespíritu no es igual en todos los espíritus y no es igual en todos los planetas. Difiere y cambia en función de la evolución intelecto-moral y espiritual del espíritu y en función de la evolución del planeta. Bueno, pues seguidamente vamos a comenzar viendo las propiedades que tiene el perispíritu, pues de manera un poquito por encima, porque no podemos tampoco ahondar muchísimo. Pero cuando hablamos de propiedades, pues tenemos que saber que hablamos de aquellas cualidades de la materia que afectan nuestros sentidos. Cuando vemos, cuando palpamos, cuando sentimos calor, esas son propiedades de la materia. Pues igualmente el periespíritu, que es de naturaleza semimaterial, pues también tiene sus cualidades y que debemos de conocer, ¿no? Porque esas propiedades sustentan la vida interexistencial del ser humano en el presente estado evolutivo. Es decir, el conocimiento de ellas nos auxilian en la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. En niveles más avanzados de vida, en el que el periespíritu es más quintaesenciado, más etéreo, más sutil, pues se pueden identificar otras cualidades y otras características. En primer lugar, pues tenemos que saber que es un cuerpo energético y que prácticamente todas las cualidades del periespíritu están sujetas
a nivel de evolución de su espíritu, pues a mayor pureza, pues mayor control de sus propiedades. Y vamos a comenzar por la plasticidad. Es la primera propiedad que lo distingue y los espíritus, como nos dice Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 14, actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda del pensamiento y de la voluntad. Es decir, el pensamiento y la voluntad es como si fuera la mano del hombre los espíritus. Con ello pueden hacer que el espíritu tome, de acuerdo a las ondas mentales que transferimos, diferentes formas. De eso también nos habla André Luis en Evolución en dos mundos, ¿no? Además, pueden moldearse a sí mismo de acuerdo con su patrón evolutivo y alterar su atuendo perispiritual. De acuerdo a su voluntad y a su patrón evolutivo, es decir, cuanto más evolucionados somos, más posibilidades tenemos de hacer diferentes modelaciones de nuestro perispíritu. Y como nos sigue diciendo André Luis, explica que variados fenómenos que ocurren en las dos dimensiones, es decir, explica qué es lo que hace, ¿no? Y entonces pues nos dice que imprimen a los fluidos expansión en cualquier dirección, los contrae, los combina, los dispersa, cambiando sus propiedades y siempre, pero siempre bajo las leyes naturales. Esa impresión a los fluidos de expansión y contracción, con ello hace que se ejecuten diferentes acciones, ¿no? Y esas ondas mentales hace que el perispíritu pues tome diferentes formas. Puede ser formas largas, onduladas, bajas, anchas, y además puede transportarse de un lugar a otro. Pudiendo adoptar el espíritu múltiples apariencias, normalmente cuando pretende hacerse visible y para eso esta propiedad de plasticidad, siempre va a buscar el tomar la forma más reconocible. Se va a presentar pues con la vestimenta, con los rasgos que lo caracterizaban, de manera que a aquellos a los que se aparezca pues les sea reconocido, ¿no? Entonces, el hecho de que pueda adoptar múltiples apariencias explica por qué muchas veces vemos entidades con apariencias distintas a las que podemos pensar nosotros que tengan, ¿no? Pero siempre, como decimos, va a tomar la reconocible, ¿no? Sabemos además que la ciencia nos habla de que cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo. Nuestras células están moviéndose, creándose constantemente, regenerándose. Entonces, cuando nosotros cambiamos, nuestro perispíritu también cambia, porque no es el perispíritu el que está subordinado a los cambios biológicos, sino que son los cambios biológicos los que están subordinados a la energía celular del perispíritu. Entonces, el perispíritu no se limita a los contornos del cuerpo aparente, es también el doble de los órganos, de su estructura interna y de sus células que afectan mediante los fluidos y las energías de nuestros pensamientos y nuestras emociones a todos nuestros órganos del cuerpo. Por eso el padre de la medicina, Hipócrates, decía que no existen enfermedades, que existen enfermos. Las personas que se mantienen vinculadas a sentimientos inferiores, al odio, al rencor, a la envidia, aquellos que mentalmente se fijan a una idea obsesionándose con ella, aquellos que viven sentimentalmente angustiados, emocionalmente perturbados, lógicamente, antes o después su cuerpo, sus órganos se enferman, aunque no tenga una causa externa, porque las energías periespirituales afectan a los órganos del cuerpo físico y somatizan las enfermedades, las hacen aparecer en el cuerpo físico. Entonces, como nos dice aquí Divaldo Franco en Actualidad del Pensamiento Espírita, el periespíritu estimula las células conforme las necesidades del karma, obedeciendo la ley moral de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Pues todos sabemos que la ley de evolución y la ley de reencarnación que se rigen por la ley de causa y efecto, es decir, que hoy somos el resultado de lo que hicimos ayer y mañana
seremos el resultado de lo que hagamos hoy. Cuando el espíritu vuelve al cuerpo físico en una nueva reencarnación, dependiendo de sus necesidades evolutivas, de aquellos débitos que traemos del pasado, pues estimula las células imprimiendo en ellas las características, los condicionamientos necesarios que van a ser para el espíritu la oportunidad de prueba, la oportunidad de expiación, y obedece de esa manera a las leyes de causa y efecto que rigen a todos los espíritus y todos los mundos por igual. Nos ayudan a progresar. Es en el proceso reencarnatorio donde el fenómeno de la plasticidad aparece más evidente y común, enseñando aspectos altamente positivos de la retractilidad periespíritica. El espíritu, como sabemos, necesita reducir la forma para poder reencarnar, y esto se va a realizar a través de fluidos magnéticos y por intermedio de esta propiedad periespíritica. Es decir, la plasticidad va a permitir que el periespíritu se moldee y pueda realizarse la reducción periespiritual necesaria para poder reencarnar. Seguidamente, pues tenemos la propiedad de la densidad. El periespíritu es materia, aunque de naturaleza quinta, una cierta densidad que tiene que ver con el grado de evolución del alma. La densidad periespíritica varía de individuo a individuo. En los espíritus que están moralmente más evolucionados, pues esa densidad es mucho más sutil y se aproxima a la de los espíritus elevados. En aquellos espíritus inferiores que todavía se mantienen apegados a las pasiones, se aproxima más a la materia, y eso es lo que les hace que cuando están desencarnados conservan por mucho tiempo las ilusiones de la vida terrestre, ¿no? Entonces, con ello queremos destacar pues que la densidad psicosomática varía de acuerdo con la evolución del espíritu, y a través de eso va a dictar el peso y la luminosidad del espíritu. Cuanto menor es la densidad del periespíritu, menor es su peso y mayor su luminosidad. Otra de las propiedades que tiene es la ponderabilidad. El cuerpo espiritual en sí no presenta un peso posible de ser detectado por medio de cualquier instrumento hasta ahora conocido. O sea, sobre el aspecto físico sería prácticamente imponderable. En la dimensión espiritual, cada organización perispirítica tiene su peso específico y varía pues de acuerdo a su densidad, ¿no? Sobre todo se rige por el estado de moralidad del espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina ese peso específico de nuestro envoltorio espiritual? Pues normalmente nuestra posición mental, ¿no? Y todo el entorno en el que nuestro pensamiento y nuestros sentimientos se mueven, ¿no? Es simplemente, como nos dice aquí en la diapositiva, simplemente es un problema de patrón vibratorio, ¿no? Cada uno de nosotros respira en determinado tipo de onda, y cuanto más primitiva se revela la condición de la mente, pues más flojo es el influjo vibratorio del pensamiento, induciendo la compulsoria aglutinación del ser a las regiones de la conciencia embrionaria o torturada, donde se reúnen las vidas inferiores que les son afines. Vamos a afinizar con aquellos pensamientos en la faja vibratoria en la que nosotros nos movemos. Bueno, continuando, otra de las propiedades es la luminosidad. Y esta propiedad, como la densidad, se manifiesta con una característica personal del espíritu. Por su naturaleza, el espíritu posee una propiedad luminosa que se desarrolla bajo el influjo de la actividad y de las calidades del alma. Nos dice aquí que podría decirse que estas cualidades son, en cuanto al fluido periespiritual, lo que la flotación es respecto del fósforo. El brillo de la luz está en razón de la pureza del espíritu. Todos sabemos
hemos encendido en alguna ocasión un fósforo, ¿no? Una cerilla. Sabemos que dependiendo del impulso que da, pues puedes, al principio, si lo das flojito, pues saltan chispas, pequeñas chispas, ¿no? Si le das un impulso más fuerte, entonces saltan chispas más grandes hasta que al final enciende la cerilla e ilumina. Pues igualmente, ¿no? Dependiendo de la pureza del espíritu, dependiendo del progreso moral, de la evolución moral del espíritu, su luminosidad pues va a ser muchísimo más resplandeciente, ¿no? También nos dice, nos hace la observación que las menores imperfecciones morales la oscurece y la debilitan, ¿no? Entonces, cuanto es mucho más viva, cuanto más adelantado esté el espíritu. Otra de las propiedades es la penetrabilidad, que por la naturaleza etérea del espíritu puede atravesar cualquier barrera física, siempre y cuando se den las necesarias condiciones mentales, ¿no? Porque no hay ninguna materia que le resulte un obstáculo, las atraviesa todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Y entonces por eso hay el motivo de que no se puede impedir a los espíritus que entren en un recinto totalmente cerrado, nos dice Allan Kardec en Obras Póstumas, ¿no? Entonces, en niveles menos adelantados, los espíritus muchas veces no consiguen atravesar los obstáculos materiales, pero simplemente por ignorar que lo pueden hacer. La ignorancia o la incertidumbre son las que hacen que se disminuyan sus actitudes y consecuentemente su poder de acción. Otra de las propiedades es la visibilidad. El espíritu en sí es completamente invisible a los ojos físicos, aunque no lo es para los espíritus. Los menos adelantados perciben el cuerpo espiritual de sus afines, captándoles el aspecto general. En contrapartida, los espíritus superiores pueden percibir la intimidad perispirítica de los desencarnados de menor grado de elevación, así como la de los encarnados, ¿no? Pudiendo observar sus estados de desarmonía y sus necesidades. Nos dice Kardec respecto a los medios videntes, ¿no? que son raros los que poseen las condiciones necesarias como para poder distinguir completamente el perispíritu, aunque eventualmente pues sí pueden captar sus proyecciones. Seguidamente tenemos corporeidad, donde nos dice que el cuerpo perispirítico es el cuerpo sutil del alma. Es la matriz que moldea el cuerpo físico, que rige con sus impulsos el desarrollo embrionario y fetal e imprime en las células, tejidos en formación sus características. El cuerpo material retrata enteramente el perispíritu, el cuerpo espiritual. Es el modelo organizador biológico. Cuando está desencarnado, el espíritu revela su naturaleza quintaesenciada, semimaterial, que es su perispíritu, pero cuando está encarnado, posee igualmente su cuerpo material, que es un espejo de su cuerpo perispiritual. El espíritu desencarnado, más evolucionado e invisible a los menos adelantados, pues puede dejarse ver desificándose perispiritualmente, atrayendo elementos más materiales y corporificándose para poder ser percibido por los que se encuentran en los planos evolutivos inferiores. Seguidamente tenemos tangibilidad, donde nos dice que el perispíritu, con el soporte ectoplasmático que le proporciona expresión física, puede ser materialmente tangible, total o parcialmente. Eso se da porque el cuerpo ectoplasmático toca el perispíritu que lo sostiene. La tangibilidad se constata con mayor facilidad
en los procesos de acentuada concentración ectoplásmica, ¿no? La materialización completa o casi completa de espíritus. Y en la literatura pues tenemos el ejemplo sobre todo del espíritu Katie King, ¿no? Que a través del medium Sir William Grock, cómo se materializó por completo y además pues que efectivamente llegó a ser tangible, ¿no? Se podía tocar, ¿no? Otra de las propiedades es la sensibilidad global, que es la capacidad que tiene el espíritu de percibir. Esa capacidad se amplía extraordinariamente cuando está desencarnado, ¿no? Libre del cuerpo material que le envuelve, su percepción de lo externo ya no depende de los canales nerviosos materiales, no depende de los órganos físicos, ¿no? Entonces, eso hace que su percepción se realice a través de todo su ser, como un registro global del periespíritu. Ve, escucha, siente con todo su ser, con todo su cuerpo espiritual, ya que las sedes de los sentidos pues no tienen una localización concreta tan específica como se observa cuando está en el estado encarnado. Cuando si oímos es a través del conducto auditivo, a través del oído, si palpamos es a través de las manos, cuando está desencarnado es a través de todo su ser, esa sensibilidad. Otra de las propiedades es la sensibilidad magnética. El espíritu se hace susceptible a las influencias de la energía ambiental que le rodea y capaz de absorber, de asimilar y de transmitir esa energía perispiritual que capta o recibe. Y un ejemplo de esta propiedad pues lo tenemos en el pase, donde el espíritu, acumulando energía y estimulando la sensibilidad del pasista, pues conjuga sus fuerzas a las de este espiritual y magnéticamente para que se dé la transmisión de los recursos de cura, ¿no? Y entonces ese proceso es de periespíritu a periespíritu, como se realiza. Otra de las propiedades es la expansibilidad. El periespíritu, que es indivisible, puede, de acuerdo con sus condiciones, expandirse, ampliando su campo de sensibilidad y de percepción. Los fenómenos de exteriorización de la sensibilidad que se dan preferiblemente en el estado hipnótico, ¿no? Y por eso se deben a esta propiedad. Cuando son hipnotizados, en aquel momento se da a través de la propiedad de expansibilidad, es como se amplía, se expande su campo de sensibilidad. La bicorporiedad. Esta propiedad, denominada así por Allan Kardec, está relacionada al fenómeno de desdoblamiento, ¿no? Gracias a esta propiedad, el periespíritu puede presentarse bicorpóreo, es decir, con un cuerpo fluídico y otro cuerpo físico. El cuerpo fluídico puede llegar a tener mayor o menor densidad, ser más susceptible de ser visto y tocado también, ¿no? Entonces lo que nos resalta también Kardec es que tenemos que tener muy claro que por muy extraordinario que sea este fenómeno, como todos los otros, pero está dentro de los fenómenos naturales, ¿no? Puesto que es una consecuencia de las propiedades del perispíritu sumado a una ley natural, ¿no? Entonces, todos hemos leído en el libro de los mediums, o también aparece en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? El relato de San Antonio de Padua, ¿no? De Padua, cuando dio las muestras de la bicorporiedad, ¿no? Cuando estando en España y al mismo tiempo que su padre estaba predicando en Padua,
iba al suplicio acusado de un asesinato, ¿no? Entonces en ese momento aparece Antonio de Padua, demuestra la inocencia de su padre y hace además reconocer al verdadero criminal que fue juzgado, ¿no? Entonces en aquel momento se demostró que Antonio de Padua no había salido de España, ¿no? Se dan estos casos de bicorporiedad, que es la facultad para poder estar en dos lugares a la vez, siendo que en uno está el cuerpo y en el otro el perispíritu materializado. Bueno, pues la siguiente propiedad es la unicidad, donde nos dice que la estructura perispirítica como reflejo del alma es igualmente única. No hay perispíritus iguales, así como no existen almas idénticas. En el libro de los espíritus, dentro de las preguntas de las 149 a las 152, nos enseña que el alma siempre conserva su individualidad que se refleja en su perispíritu. Con el proceso evolutivo disminuyen las diferencias y crece esa armonización, esa afinidad entre las almas, pero sin que se llegue a perder la individualidad. El alma y el perispíritu son únicos. La siguiente propiedad es la perennidad. Esta es una cualidad del perispíritu que es indestructible, como lo es el alma. No se puede imaginar al alma sin perispíritu, ya que es su reflejo y su punto de contacto con la realidad que le rodea. La indestructibilidad y la estabilidad constitucional del perispíritu hacen de él el conservador de las formas orgánicas. Gracias a él comprendemos que los tejidos pueden renovarse, ocupando los nuevos tejidos el lugar de los antiguos, ¿no? Y de eso, por la manutención de la forma física, tanto interna como externa. La siguiente propiedad es la mutabilidad. El espíritu puede, mediante su plasticidad, modificar su aspecto, pero tal fenómeno contempla apenas una modificación transitoria y superficial, sostenida por la mente. Así que el perispíritu puede sufrir modificaciones en relación a su estructura y su forma durante el proceso evolutivo del espíritu, no modificando su sustancia. Pero el envoltorio perispírico de un espíritu, lo hemos comentado antes, ¿no? Es a través del progreso moral que realiza con cada encarnación cómo se va modificando, ¿no? La elevación de los sentimientos, la pureza de la vida, los nobles impulsos que nos mueven hacia el bien y hacia el ideal, las pruebas, los sufrimientos que padecemos, que soportamos de manera equilibrada, de manera aceptándolos, depuran poco a poco las moléculas perispiríticas que se van desarrollando y que van multiplicando sus vibraciones. Entonces, como una acción química, se van consumiendo esas partículas groseras y solamente van a subsistir las más sutiles, las más delicadas. Entonces, cuanto más elevado es el espíritu, tanto más sutil, más leve y brillante es su perispíritu, tanto más moderado en sus apetitos o deseos del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hace la nobleza y la dignidad del alma es que se refleja en el perispíritu, haciéndolo más armonioso en las formas y más etéreo. En el libro de los espíritus, además, nos aclara que en grado más avanzado, cuando ya no se hace necesaria la forma física para drenar las imperfecciones espirituales, el cuerpo espiritual, sin llegar a desaparecer, porque no en ningún momento desaparece, pero sí que casi se confunde con el alma misma, ¿no? El tiempo construye con la evolución del alma en eso y en otros mundos la propia eterización del perispíritu. La siguiente propiedad es la capacidad reflectora. El cuerpo perispiritual, como extensión del alma,
refleja de manera continua e instantánea los estados mentales. El perispíritu es susceptible de reflejar la gloria o el vicio de la mente. Por eso la actividad mental nos marca el perispíritu, identificando nuestra real posición evolutiva. Todo pensamiento encuentra la resonancia inmediata en la textura perispiritual, produciendo diferentes efectos. Es decir, genera en el aura su imagen, forma pensamiento variable de acuerdo con la carga emocional. Influye en la fisiología de los centros vitales y con ello repercute en los sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sanguíneo y en todas las vías que sostienen nuestras células y que provoca ese desequilibrio, el desequilibrio material, ¿no? Otra de las propiedades es el olor. Y nos dice André Louis, en Acción y Reacción, que todas las criaturas viven envueltas por el halo vital de las energías que les vibran en el amago de su ser. Este halo está constituido por partículas de fuerza que irradian por todos los lados, impresionándonos el olfato de modo agradable o desagradable, según la naturaleza del individuo que las irradia. Así, igual como ocurre en la misma tierra, cada espíritu se caracteriza por instalación peculiar. Todos hemos, o bien a través de la película de nuestro hogar o a través del libro, el relato de André Louis, de cómo en estas imágenes, como en esta fotografía, como tenemos aquí en la diapositiva y cuando sale en la película, ¿no? Esos seres como la atmósfera que irradian el olor nauseabundo, todo eso, ¿no? Es una propiedad del periespíritu. Y por último, la temperatura. La ciencia plantea que el perispíritu muestra una especie de temperatura propia relacionada naturalmente con el grado de evolución del espíritu. En el desarrollo de la actividad mediúnica, ciertos medios sienten, por una parte, pueden sentir un gélido frío con el acercamiento de alguna entidad que está sufriendo, o al contrario, se siente esa sensación de bienestar, esa calidez en la aproximación de un espíritu superior, ¿no? Bueno, pues este es un tema muy profundo del que nosotros hoy hemos dado pues una simple pincelada, ¿no? Pero que aún queda mucho por profundizar y la verdad es que es muy, muy interesante. Yo desde aquí os doy las gracias a todos.